Allí la pueden ver la presentación. Sí, ya se ve bien. Bueno, a mí me tocó el movimiento zapatista y vamos a comenzar pues con una pequeña introducción de lo que significa la riqueza de México y el porqué de la lucha del movimiento zapatista. Y para empezar, pues México tiene una extensión de 1.923.040 kilómetros cuadrados y la población de esta nación latinoamericana alcanza los 106.202.903 habitantes. Por lo tanto, México es multicultural, multiétnico y con una gran riqueza natural. Y México es la cuna de una de las más grandes civilizaciones indígenas de América, como es la azteca. El origen del zapatismo. En México se formó el grupo revolucionario denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nombrado en honor al líder campesino Emiliano Zapata, que luchó en la Revolución Mexicana de 1917 contra el gobierno de Porfirio Díaz. Y el lema de Emiliano Zapata era Tierra y Libertad, porque él estaba en desacuerdo total del gobierno de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz comenzó una política económica en donde privilegiaba a las empresas transnacionales y les permitía introducirse a México, pero bajo condiciones de trabajo complicado hacia los obreros, hacia los campesinos principalmente, quitándoles sus territorios. Entonces es por eso que el movimiento zapatista pues nombra así este movimiento en honor a Emiliano Zapata. ¿Cómo estaba organizado este movimiento? Esta organización se constituyó por campesinos que pertenecen a grupos indígenas como los Lacandón, los Tzetal, Tojolabal y Chol, como ejemplo de algunos grupos. En el año de 1994 se inicia la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas contra el gobierno de México, cuyo presidente era Carlos Salinas de Gortari. Y en el contexto en el cual se encuentra México en este momento es porque comienza el Tratado de Libre Comercio y el capitalismo entra de lleno completamente a nuestro país, y es por eso que este movimiento se indigna y comienzan los movimientos para manifestar su insatisfacción, porque pues el gobierno de México, en este caso con el presidente Carlos Salinas, pues comienza a hacer lo mismo que Porfirio Díaz. Comienza a expandirse la economía, pero bajo un gobierno capitalista neoliberal. Entonces, este movimiento social de los zapatistas pues está en completo desacuerdo, porque comienzan a quitarle sus tierras a los campesinos, comienzan a expropiar territorios que pues en donde habitan comunidades rurales, en donde hay muchos agricultores y donde su fuente de vida, de salud, de bienestar, pues es el campo, por ejemplo. Entonces, así comienza toda esta rebelión. También se da inicio al movimiento zapatista porque ocupan, la forma en la que inicia es de que ocupan varias ciudades del estado de Chiapas por parte de grupos indígenas para demostrar la inconformidad por la pobreza que estaban viviendo y sobre todo la exclusión social. El objetivo de este movimiento
es el de luchar por la defensa de las reivindicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales en favor de la población indígena y campesina. Por ejemplo, la lucha de la propiedad de sus tierras que han sido despojados y pues estos despojos pues son a comunidades indígenas. Y también luchan por la autonomía, la educación, la salud, la democracia en esta región de Chiapas, donde se ha manifestado una marcada desigualdad entre los distintos grupos sociales. Y pues en esta lucha, pues ellos por consecuencia luchan por sus territorios para que haya mayor igualdad social, económica, de salud y de educación. Pero ellos también lo que los caracteriza es de que ellos cuidan mucho a su medio ambiente. Por lo tanto, ellos cuando empiezan a ver que las industrias empiezan a establecer en zonas que a ellos les pertenecen, pues empiezan a manifestarse por el desacuerdo que ellos sienten al sentir precisamente que les están quitando o despojando de sus tierras. Entonces, ¿por qué las empresas capitalistas pues se quieren apropiar de estos territorios que les pertenecen a estos grupos indígenas? Porque lo que posee el territorio de Chiapas, por ejemplo, por tomar ejemplo solamente de Chiapas, es de que posee importantes recursos naturales como el petróleo, minas, madera y terrenos muy fértiles para el desarrollo de la agricultura. Entonces, pues ellos obviamente pues desean y hasta el día de hoy pues continúan estos movimientos para defender todos estos recursos naturales que también pues las industrias están afectando cuando se asientan en estos lugares. ¿Cómo y cuándo estalla esta rebelión? En 1994 en Chiapas. Intervienen fuerzas federales del ejército que logran recuperar la zona ocupada por estos grupos indígenas ante la situación de violencia que se presentaba. Y se da por medio la negociación para que se acabaran todos estos males en este territorio pues que estaba sufriendo de guerra y pues por la violación de derechos humanos de todos estos grupos indígenas, pues se da una solución por medio de negociaciones para detener la guerra. Y en este caso, pues el gobierno de México envía representantes para buscar soluciones al conflicto y participaron entre otros Manuel Camacho, que es este señor, por el gobierno y el sacerdote Samuel Ruiz, que es este señor, que él era arzobispo de San Cristóbal de las Casas, y pues empiezan las negociaciones para que se acabara la guerra, pero el ambiente y hostilidades continúan y pues no se logra poner fin a este conflicto. ¿Cómo continúa la lucha zapatista? Pues el 24 de enero del año 2001, bajo la presidencia de Vicente Fox, el subcomandante Marcos, principal líder zapatista, y otros líderes del movimiento llevaron a cabo una marcha pacífica desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hasta la Ciudad de México. Caminata en la que recorren 2 estados mexicanos, llegando a la capital el 11 de marzo. Y bueno, los resultados del movimiento zapatista es de que pues hubo un hecho de trascendencia histórica que ocurrió el día 28 de marzo del 2001, cuando el movimiento zapatista se manifiesta en el Congreso de México, donde pide la aprobación de una ley para los derechos de los indígenas y una amplia autonomía para 57 grupos étnicos del país.
a pesar de estas esperanzadoras acciones, pues el conflicto no se resuelve. Y pues las demandas pues era que los políticos voltearan a ver de una forma segura y formal a estas comunidades para que pues no siguieran violando sus derechos y pues seguir ellos en la lucha de seguir creciendo como comunidades rurales, indígenas y sobre todo seguir defendiendo sus territorios. Y bueno, la conclusión es de que este es un movimiento que lucha contra la pobreza y la exclusión de los indígenas y campesinos del país, pero principalmente de Chiapas. Su estructura militar en un inicio fue una guerrilla, porque atacan sin ser vistos al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Ellos rechazan el capitalismo y la globalización por desfavorecer las condiciones de vida. E indígenas y campesinos, pues lo único que querían es ser escuchados, querían luchar por sus tierras y por sus derechos, así como lo hizo Emiliano Zapata en defensa de las invasiones de sus territorios y recursos naturales, y pues sobre todo para otorgárselas a quienes son los dueños, los campesinos, y pues por obviedad los habitantes del territorio nacional mexicano. Y pues esta es un pensamiento del EZLN que dice: no hay crisis del capitalismo. El capitalismo es la crisis convertida en sistema económico. Entonces, lo que podemos ver es de que este movimiento lo único que lucha es, su único objetivo es luchar por defender sus derechos y por tener una igualdad social, económica y la defensa de sus territorios. Y pues esto sería todo de mi parte, maestra. Ok, muy bien, Libertad, muy bien, muy bonito. El movimiento pues sigue, ¿no? La gente, tristemente, no se han resuelto los problemas, siguen teniendo los mismos problemas y ahora particularmente con el Tren Maya se volvieron a agudizar, ¿no? Nunca se habían soltado esos problemas porque pues justamente una de las partes del, este, del Tren Maya, pues justamente estaba pensado en pasar muy cerquita de territorio zapatista, ¿no? Entonces, ahorita la situación también ahí en Chiapas está complicada y es información que no nos llega, ¿no? No nos llega exactamente hasta que no se manifiestan ellos, no nos llega la información de qué es lo que está pasando. Ahorita están en su ruta o en su, ¿cómo le llaman? Sí, ruta por el mar, están viajando a Europa. Ellos dicen, ¿no? En su conquista por Europa, pero pues más bien es un poco a remover conciencias. Una de las tareas que ellos se han dado y que es bien clarito cuando lo dicen, ¿no? Nosotros no vamos a luchar por nadie, no vamos a luchar por ustedes, no, si ustedes tienen un problema, no vamos a liberar a México, nosotros estamos luchando por nuestro territorio. Lo que sí podemos hacer es enseñarles cómo nos organizamos, es ayudarlos a crear redes, es ayudarlos a concientizar a sus pueblos, eso sí podemos hacer, pero ustedes mismos tienen que encargarse de sus propias luchas, ¿no? Nosotros nos hermanamos, nos unimos, pero tiene que haber una conciencia de las personas de cada localidad de cuáles son sus problemáticas y una decisión completa de quererlas resolver y de si es necesario luchar por ello, ¿no? Y por eso es que cuando han hecho campañas que vienen a la Ciudad de México o que van a alguna otra comunidad o mandan a alguien, pues justo para eso van, ¿no? No para resolvernos los problemas, sino para enseñarnos cómo organizarnos y que pues en cada territorio, cada persona pueda hacer su propia lucha, ¿no? Entonces, vayan ustedes pensando dónde los vamos a ubicar dentro de los enfoques que vimos la semana pasada. Bueno, vámonos entonces ahora con el gobierno de Cherán. Sara, ¿sí está por ahí o se le cortó el internet? No, no está.
Sí, por ahí se le ha de haber cortado el internet. Sí, profesora, pero Ah, sí como que está, tengo sí, ya un la vi. problema. Se traba. ¿Se traba? Sí, Ok, entonces lo dejamos para la siguiente clase y gracias. vámonos entonces con el movimiento del buen vivir, que también es actual y está bien interesante. Me toca a mí, ¿verdad, profesora? Ajá, sí, exactamente. Bueno, entonces ya voy a empezar a compartir. ¿Ya se ve, maestra, mi presentación? Ya ahora sí ya se ve. Ahora sí, ¿ya se ve un poquito mejor? École, ya se ve grande. Bueno, buenas tardes, maestra y compañeros. A mí me toca exponerles el movimiento del buen vivir, Sumak Kaksai. ¿Sí lo pronuncié bien o no, maestra? Pues ese, quién sabe, porque como son lenguas originarias, Ah, es bueno. quechua, pues no estamos seguros, pero pues Bueno, el pronunciémoslo buen así. vivir o Sumak Kawais, una de sus definiciones parte del supuesto de que se traía los beneficios de la modernidad, un vivir mejor a través de la integración de los pueblos indígenas al mercado y de su fuerza laboral. Luis Mancas, dirigente histórico de la CONADE, define el Sumax Kawais o buen vivir o vida en plenitud como la vida en excelencia, materia y espiritual. La convivencia es posible en tanto existan los consensos y la voluntad y las condiciones para lograr la armonía en la comunidad, obviamente en la comunidad y la naturaleza. Bueno, aquí él se refiere a que según tenemos que vivir armónicamente nosotros con la naturaleza, como tanto la naturaleza nos comienza a dar los recursos de que nosotros tenemos para la alimentación y todo eso es lo que nos dice él. Bueno, el buen vivir como un modo civilizatorio o emancipatorio. El buen vivir es uno de los conceptos desplegados de estos 10 años que apuntan ideológicamente el discurso de un cambio que representan el gobierno progresista en Ecuador. El buen vivir se plasmó en la Constitución de Ecuador de 2008 y continúa siendo parte significativa de los debates a nivel nacional, regional y mundial. El buen vivir, propuesto como civilizatorio para el país y se amplificará la contraposición de ambas visiones en el campo de la salud ancestral e indígena versus desarrollista representada por el complejo biométrico hegemónico industrial. Bueno, aquí es como que tengamos que ver tanto la industria como lo que le quita la naturaleza, también como que se lo devuelva. Bueno, sabemos que eso no es posible, pero aquí lo tratan de como que de decir. Desde la última década de 1990, el Summa Kawai se desarrolla como una propuesta política que busca el bien común y la responsabilidad social a partir de su relación con la madre naturaleza y el freno de la acumulación sin fin. Como les decía, no quitarle a la naturaleza tanto de lo que nosotros, bueno, nosotros como que exigimos. El Summa Kawai Kaksai, como ética, se ordena a la vida de la comunidad, se hace visible en las familias y comunidades o ayus en Ecuador y es ética reciente del proceso de colonización. El movimiento indígena ecuatoriano impulsado la defensa de la soberanía alimentaria, la reforma agraria y posiciona la propuesta de un Estado plurinacional. El Summa Kawai es un paradigma que todo se establece en 5 principios. Bueno, uno es el sin conocimiento o sin sabiduría, no hay vida. Otro es, todos venimos de la madre tierra. Otro es, la vida es sana. Otro es, la vida es colectiva. Y por última, todos tenemos una idea o sueño. El Summa Katsai considera una relación armónica con la sociedad
y se entiende como un espacio y almacén más amplio global. Se rige del sistema y la cultura, por el propósito de recrear y ejercitar la interculturalidad y la diversidad que se base en este tipo de propuestas de vida. Bueno, eso sería todo de mi parte, profesora. No sé si tenga alguna pregunta usted. Por ahí, no investigó con respecto a cómo administran sus recursos y su vida y lo que producen. Es que lo que me salía, maestra, era más como político, no me salía tanta información así. Ok, bueno, eso es interesante porque es una forma de, ¿cómo podríamos decir?, de organización en cuanto a su forma de administrar los recursos, que no es, y decimos no es capitalista porque no busca la incesante reproducción del capital, ¿no? Y además no es globalizada porque tampoco busca, ¿no?, el exportar o el enviar antes que usar esos recursos o esos productos para alimentarse ellos mismos, ¿no? Tampoco podemos decir que es comunista o socialista, porque sí vende al exterior, ¿no? Sí exportan y sí venden también, por supuesto, pues para las ciudades, ¿no? Es una forma de organización o de administración muy interesante que en particular, pues yo creo que hay que seguir muy de cerca, y estudiarla mucho. En particular es ahorita uno de mis objetivos pues de aprender más de ellos. Porque, por ejemplo, ellos producen con calidad, producen de forma orgánica, producen con cuidado, aplican técnicas para mejorar su producción, ¿no? Normalmente ellos producen papas, zanahoria, son sobre todo productores agrícolas. Algunos también producen artesanías o incluso algunas manufacturas. Entonces, producen, pero cuando producen tratan de tener un impacto sobre el medio ambiente lo menor posible que sea, ¿no? Y justo también con esta idea de que es algo que tiene que reintegrarse a la tierra en algún momento y por lo tanto no puede ser contaminante, no puede no ser degradable, y si tienen excedente, porque pues hay años que les van muy bien, ¿no? Así es la agricultura, hay años que les va muy mal, hay años que les va muy bien. Si tienen excedentes, entonces sí venden. Es muy común que tienen excedentes y entonces venden a las ciudades y venden podemos decir, a precios de mercado, es decir, a precios equivalentes a lo que otros productores venden en las ciudades, pero no a precios depredadores o a precios abusivos. Incluso también hay comunidades que han incrementado su producción, no han mejorado de tal forma su producción, que siempre tienen algún tipo de excedente e incluso llegan a exportar. Pero lo primerito es satisfacer las necesidades de su comunidad. Es decir, una vez que ya se hizo el reparto entre las personas que participaron en la producción y el resto de las personas que viven en la comunidad, entonces, si hay un sobrante, todavía un excedente, algo que no puedan conservar o que no puedan comer o que no puedan usarlo para ellos mismos, entonces eso sí lo venden. Y es de esos ingresos que obtienen, pues lo realizan obviamente para comprar más herramientas o para construir sus casas, etc. Entonces, es una forma interesante también de cómo se administran, que no entra ni dentro totalmente de un comunismo y no entra completamente tampoco dentro de un capitalismo, pero siempre con esta premisa por delante, ¿no? Cuidar el territorio donde ellos producen, el territorio que siembran, el territorio donde recogen agua, donde producen otras artesanías o manufacturas, sin que haya un impacto que no pueda ser reversible, ¿no? Entonces, justo por eso es muy interesante ese movimiento y pues hay que seguirlo, ¿no? A ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que piensan, pero sí tienen muy claro este sentimiento, esta forma de pensar comunitaria, ¿no? Las decisiones, el trabajo se lleva a cabo entre los miembros de la comunidad y ellos son los que deciden en consejos de gobierno, ¿no? Es decir, en asambleas populares. Ok, muy bien.
Vámonos ahora al resto del mundo, seguimos allá. Platíquenos quién está por ahí. Jacqueline, ¿cómo anda de sonido? ¿Si puede presentar? ¿Que está por aquí o Sí, ya profa. también se salió? Sí, aquí está. Ok, Sí, puedo presentar. vale. Puede compartir pantalla si gusta. Sí, profa, ando buscando el archivo. Ok, va que va. ¿No se deja? Ya, profa, ya lo Ya, encontré. híjole, va que va. ¿Ya se ve, profa? École, ahora sí ya se ve. École, Bueno, muy era bien. de los de Tepoztlán, Morelos. Fue un movimiento social de la comunidad de los pueblos de Tepoztlán, Morelos, para bloquear la construcción de un club de golf. Pretendían defender los recursos naturales del territorio y del medio ambiente. Para este pueblo, la tierra y la conservación de los recursos naturales y ambientales son sumamente importantes. Es por ello que se han creado acciones colectivas para defenderlas. Yo leí que a lo largo de la historia hubo varios movimientos que fueron muy importantes. El primero de ellos fue en 1940, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando una empresa buscaba talar los árboles del municipio para producir carbón. La población en general hizo una serie de protestas, logrando que el Ejecutivo Federal declarara Parque Nacional el Cerro de Teposteco y una zona contigua. Otro igual importante fue en 1960, en donde el gobierno federal pretendía construir una carretera de vía rápida y lo que acarreó fue una serie de protestas y obras para la cancelación. Pues sí se canceló. El último fue en 1995, que es el de el club de golf. Aquí en el último, fue en 1995, el gobierno federal intentó construir un complejo turístico que fue rechazado por los habitantes. El reglamento municipal sobre los habitantes decía que el desarrollo urbano prohibía los proyectos de este tipo. Sabemos que es uno de los pocos municipios que pretenden
estas cosas. A partir de ello, en 1994, la empresa KS presentó un plan para construir este complejo turístico el 28 de agosto de 1994, el cual recibió una autorización previa del gobierno de Morelos. Este proyecto contemplaba la reforestación de la zona con 2,000 árboles y arbustos y un plan para combatir la erosión eólica, con lo que se calculaba contribuir la carga del manto acuífero con una proporción de 3.400 metros cúbicos diarios de agua. Al presentar este proyecto, la empresa constructora prometió a la población los siguientes beneficios. Era la recaudación de recursos fiscales para el ayuntamiento derivados del otorgamiento de licencias y contribuciones por alrededor de 11 millones de pesos, lo cual les daría al municipio recursos para atender regalos sociales. También la generación de 13,000 empleos temporales, laborales y permanentes. También la creación de un fideicomiso por 55 millones de pesos a favor del núcleo comunal de Tepoztlán para la promoción de empresas agrícolas y actividades de vigilancia ambiental. Igual la construcción de una subestación eléctrica y el inicio de las acciones de recuperación y preservación ecológica. La obra se postergó varias veces porque la empresa no contaba con los permisos federales y porque el municipio aún no autorizaba el uso del suelo. Y fue así que en las primeras protestas denunciaban violaciones del reglamento. Espérame, pero me sacó del archivo. Ok. Bueno, mientras por ahí en el chat, chicos, les compartí una liga de un cuestionario que está mandando la Secretaría Académica por parte específicamente de la Jefatura de Relaciones Internacionales. Copien por favor la liga para que contesten ese cuestionario. Es para ver si hay necesidad de alguno de ustedes de llevar a cabo actividades de forma presencial. Particularmente van a ser asesorías, ¿no? Y los cursos en el periodo de recuperación. Entonces es para ver pues si están dispuestos a ir ustedes a clases presenciales o tienen alguna necesidad específica de tomar las clases de forma presencial, pues ahí lo pueden expresar, ¿no? Justamente están haciendo la planeación de qué actividades se requieren. Maestra, ¿la liga la mandó a Classroom?
A lo mejor, espérame, déjeme, la vuelvo a mandar. Yo creo que nomás se la mandé a una persona, que aparte ya ni está. Ok, ahora sí. No, Ahí ni se las pongo en el chat. Y ahora sí ya la escuchamos. Y la vemos. Bueno, vemos la presentación. Sí, por favor, una disculpa. Bueno, este movimiento retomó que el proyecto era de foráneos y que no buscaba el beneficio y la protección para la comunidad, sino solo de su propia utilidad. La comunidad buscó respaldo de varias organizaciones sociales y ecológicas, aunque el gobierno municipal sí autorizó la obra. Al principio los pobladores tenían una controversia. Algunos pensaban que pues era una buena idea porque generaría varios empleos, pero la mayoría los afectaba porque les quitaría sus terrenos, lo cual ocasionó el rechazo pues, de la mayoría. Las manifestaciones se transformaron de beneficios propios a asuntos públicos y fue aquí donde intervino la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. La CUT intervino con organizaciones ambientalistas ya establecidas, centros de investigación y universidades. Eso no lo puse, profa, pero leí que decía que hubo un conflicto así de que los habitantes juntaron piedras y herramientas y fueron a pelear. Después en Tepoztlán se creó un interés renovado por las tradiciones indígenas. Ya no solo fue un problema ambiental, sino de reconocimiento social. La CUT seleccionó la información más relevante para justificar este movimiento y atraer el respaldo y la atención de organizaciones internacionales. En este caso trajeron a la Greenpeace, lo que provocó que el proyecto se cancelara. Eso es todo, profe. Ok, bien. Aparte ahí es interesante porque en particular este pueblo de Tepoztlán como que aprendió a organizarse. De ahí podemos tomar varias experiencias, ¿no? Las mesas de información que se hacían, cómo se fue acercando la gente, y cómo se fueron comunicando eso, ¿no? Porque efectivamente, y siempre pasa así en los conflictos por el territorio en particular, ¿no? Pues hay gente que le agrada la idea porque dice, pues voy a poder tener un empleo, ¿no? En lugar de, no sé, de solamente sembrar maíz, que además me pagan muy mal, pues quiero tener un empleo que gane mejor, ¿no? Mis hijos van a tener un empleo, mis hermanos van a tener un empleo, pero pues justo muchas veces no se ve que, uno, que son contaminantes de la zona, ¿no? En particular, por ejemplo, un campo de golf no tiene ningún tipo de valor ambiental, puesto que no preserva biodiversidad, no preserva el recurso suelo, y lo que hace es agotar una gran cantidad de agua, ¿no? Porque se requiere una gran cantidad de agua para regar el pasto. El pasto de ninguna forma tiene un valor ambiental, porque aunque aparentemente lo vemos que es vegetal, en realidad expulsa una gran cantidad de especies. Solamente una pequeña cantidad de insectos se queda, pero el resto de las especies, ¿no? Que son pequeñas, medianas o grandes, pues desaparecen de las áreas. Es más, las eliminan, ¿no? Para evitar que les estorben en sus campos de golf. Y requiere una gran cantidad de agua para regar el pasto y para mantener siempre el pasto verde, ¿no? Entonces, en cuanto a las peores cosas para el medio ambiente, pues justamente es el crear campos de golf, ¿no? Y pues sí, hubo mucho trabajo en la comunidad para poder dar a conocer y poder entender, ¿no? O sea, que en realidad el que te den un trabajo no te va a retribuir lo que te retribuye el que tengas agua siempre, el que conserves un espacio natural, el que conserves las especies, flora y fauna que hay en el territorio,
y que además no te despojen de tu propiedad, ¿no? Una de las características del capitalismo es eso. Hubo una necesidad de despojar de las tierras a los campesinos para lograr esta acumulación originaria y obligarlos a que trabajaran en la industria que es más productiva que el campo, ¿no? Entonces, pues justo lo mismo pasa, lo mismo sigue pasando con estas cuestiones del territorio y además muchas veces se les engaña a los propietarios, ¿no? Si hay un proyecto de que va a haber algo, que dice, por ejemplo, el presidente que es algo que se cuidó ahí en el Tren Maya, pero eso pasaba de forma muy común, pasó en el aeropuerto, que iban a hacer ahí en Texcoco, pasó en Xochitlahuaca, o sea, en todos los territorios ha pasado. Siempre llega primero alguien que les compra los terrenos y los presionan, los obligan, les mienten, ¿no? Esto, ay, vas a tener trabajo, te ven mejor, para que vendan sus terrenos y normalmente pues se los pagan a precios bajos, incluso a veces por debajo de los precios del mercado. Y una vez que pues ya va a empezar el proyecto, pues obviamente suben el precio de esos terrenos y ellos obtienen por esta compra y venta de los terrenos. Eso se le llama especulación con el uso de suelo. Y es muy común que eso se da, ¿no? Como pues mucha de la gente es, pues no digamos ignorante, porque pues nadie es ignorante, todo el mundo sabemos hacer cosas, ¿no? Anteriormente se decía los campesinos son ignorantes, pero ellos saben mucho más, nosotros no somos capaces de cultivar una milpa, ¿no? Entonces, pues ahí realmente los ignorantes somos nosotros. Entonces, es gente que no sabe cómo funcionan estas cuestiones de la plusvalía de la tierra y del uso de suelo, y pues muchas veces por eso los dejan engañar. Inclusive hay gente que sí lo sabe y aún así los despoja, ¿no? Por ahí tenemos problemas, por ejemplo, en Holbox, particular en toda la Riviera Maya, pero particularmente en Holbox y Bacalar ahorita, ¿no? Donde ha pasado eso. Inclusive algunos terrenos son ejidales que no podrían venderse, pero engañan a la gente, los hacen firmar de que si todos los ejidatarios de la zona quieren vender, y bueno, si todos están de acuerdo, pues sí pueden hacerlo. Entonces, pues ahí también son esos pequeños problemas, ¿no? Y bueno, vamos con alguno que se llama, es que ninguno va a ser cortito, pero a ver, platíquenos, Nadia, si tiene si tiene audio. Creo que no, a lo mejor también anda en traslado. ¿Nos escucha por ahí, Nadia? Creo que no. Ok, Sí, maestra, vamos. perdón. ¿Ah, sí? Ah, ok, va que va. ¿Expongo? Sí. Ok. Es que hasta tiene 2 aparatos, ya vi. ¿Ya se ve? Listo, ya. Ok. Así ya. No. Bueno, como tal a mí me tocó el Foro Social Mundial. Como tal el Foro Social Mundial actualmente cuenta con 13 foros. El último fue en Brasil del 2018 y el primero había sido de igual manera en Brasil. Me parece que en el 2000 se esperaba que se juntaron alrededor de 20,000 personas, pero llegaron más de 200 millones de personas la primera vez. Y pues bueno, el Foro Social Mundial es un encuentro social
civil para encontrar diferentes soluciones a los problemas que se encuentran actualmente en el país o en el mundo. Cuenta con una carta de principios. Esta carta de principios define sus valores, las reglas de todo el funcionamiento que deben de llevar todos estos foros. Como tal, también cuenta con 14 cartas de principios y, por ejemplo, la primera menciona que es un espacio abierto de encuentro donde se puede intensificar, reflexionar y realizar ciertos debates de manera democrática con ideas, propuestas, proponen un libre intercambio de experiencias y todo esto de manera, pues, como la construcción de la sociedad planetaria, orientada hacia los seres humanos y a la Tierra. El 2 menciona que el Foro Social Mundial de Porto Alegre fue una realización colocada dentro de su tiempo y espacio, donde se basa en la proclamación de otro mundo posible, donde aquí pues todo esto se convierte como en un proceso de búsqueda y construcción de diferentes alternativas, no limitándose, sino tratando de crear como más eventos que le puedan dar un apoyo al mismo. También se menciona que el foro social es un proceso de carácter mundial. Todos los eventos que se realicen como parte de este proceso tendrán una dimensión internacional. El número 4 menciona que cuenta con alternativas propuestas que se contraponen a diferentes procesos, tanto de globalización como de corporaciones multinacionales. Esto es decir, como gobiernos o instituciones que sirven para su propio interés y con una complicidad en los gobiernos nacionales. El 5 menciona que el Foro Social Mundial reúne y articula las entidades y movimientos de la sociedad civil con otros países del mundo. Esto con una representación de manera social a nivel mundial. El 6 menciona que estos foros no tienen ningún carácter deliberativo, son completamente libres, como se mencionó en un principio. El 7 menciona que el Foro Mundial, o el Foro Social Mundial, se compromete a difundir todas las decisiones por todos los medios que puedan tener a su alcance. Es decir, va a haber como mucha transparencia a cuando vayan a mostrar como los resultados o todo lo que se haya dicho en ese foro, todo va a ser presentado de manera pues muy transparente. Aquí ellos mencionaban que sin hacer como direcciones hacia otros lados o no importa las jerarquías, no iba a haber censuras, no iba a haber extinciones, simplemente todo iba a ser como aclarado ante diferentes, incluso hasta las mismas propiedades. Como el punto número 8, se menciona que este espacio queda abierto a la pluralidad y también cuenta con diversidad de actuación en entidades como movimientos que también quieran participar dentro del mismo. Es decir, que aquí pues no va a haber como problema en que haya alguna discriminación, por así decirlo, de género, de etnias, culturas o generaciones. Aquí todas las personas pues son aptas para, bueno, no aptas, sino que todas las personas pueden participar en estos foros. No hay discriminación alguna. En el 9 se menciona que el Foro Social Mundial se opone a toda la visión totalitaria de manera económica dentro de un desarrollo. Ay, creí que ya me había sacado, ¿no? Perdón. Bueno, mencionaba que no se opone a toda la visión totalitaria y esto es referente a la economía, tanto del desarrollo como de la historia, en cuanto al uso de la violencia como un medio social por parte del Estado, o sea que siempre se van a oponer como contra el Estado porque va a haber mucha transparencia. Y en el 6, pues se mencionaba que como tal el Foro Social Mundial es un espacio de debates, es un movimiento de ideas que estimula la reflexión y la divulgación transparente de los resultados sobre la reflexión que pueda haber dentro de los mecanismos o de los instrumentos de dominio capital.
como lo mencionaba anteriormente, igual va a haber como esa transparencia, esa parte de difundir todo, pasando por lo que sea, claro, hasta donde tengan sus posibilidades, para que todos puedan saber qué propuestas o qué movimientos están haciendo. Aquí pues también crean como diferentes alternativas para solucionar los problemas de exclusión, de desigualdad social, y esto también pues es a nivel de globalización capitalista, donde puedan tener ciertas dimensiones tanto racistas, sexistas o destructivas dentro del medio ambiente. Como número 11, se menciona que también es un movimiento de ideas que estimula la reflexión y la divulgación transparente de los resultados sobre una reflexión de mecanismos e instrumentos de dominio capital sobre los medios y acciones de resistencia de superación del dominio. Sobre las alternativas donde pueden crear las propuestas para solucionar diferentes problemas a nivel social. Como 12 es el espacio de intercambio de experiencias, donde se estimula un conocimiento mutuo y el reconocimiento por parte de diferentes entidades y movimientos participantes. Todo esto pues se valora mucho el intercambio de ideas o de opiniones y así. El 13 busca fortalecer y crear nuevas articulaciones nacionales e internacionales entre diferentes entidades y movimientos de la sociedad, porque pues muy independientemente de que aunque el foro sea en Brasil, hay personas que vienen de otros países para formar parte de este foro. Y pues la 14 es que el Foro Social Mundial es un proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes, donde se colocan diferentes acciones, tanto locales como nacionales, también internacionales, y todo esto es a cuestión de tener como una ciudadanía planetaria. Aquí es donde se introduce la Agenda Global de Prácticas Transformadas, donde se está pues validando toda la construcción de un nuevo mundo como más solidario, más unido. Y pues ya sería toda muestra. Ok, pues ya nos pasamos incluso un poquito de horas, ¿no? Comentamos un poquito sobre este Foro Social Mundial la próxima clase, para que ya se vayan a su clase, y los que faltaron pues presentan la próxima clase, ¿vale? Que tengan lindo día, chicos. Gracias, maestra. Igualmente. Nos vemos. Bye. Pero no los vayan a regañar. Ni modo, nos vemos.